Cristian Suonik, más conocido como Nick. Muchas gracias por recibirnos en tu estudio. Gracias a vos, Cecilia. Bueno, esperemos que vamos a hablar un poco de todo, ¿no? De todo lo que hacemos. ¿Cómo es que nace el nombre Nick? ¿En tu casa cómo te dicen? No, a mí siempre en casa me decían Chris de Cristian, que es mi nombre real, y el Nick, que viene de la última parte de mi apellido, que es Suonik. Lo uso desde muy chiquito, cuando me di cuenta que el apellido iba a ser impronunciable para el resto del mundo, y dije, lo tengo que acortar. Y quedó Nick. ¿A qué edad fue que encontraste tu identidad en ese nombre chico de 3 letras, Nick? Y habrá sido a los 8, 9, 10 años. Ahí, con ayuda de mi abuelo y demás, que me ayudó a aprender los lineamientos básicos de muchas cosas, que me sirvió muchísimo para después. Yo calculo que alrededor de los 8, 9 años, ahí empecé a hacer los primeros dibujos que ya tenían sentido. Yo decía, le tengo que dar un sentido a este dibujo. Viste que de chico todos dibujamos, somos retratistas, dibujamos una casa, el papá, la mamá, pero no tiene un mensaje el dibujo, ¿no? Yo dije, le tengo que dar un mensaje, tengo que comunicar algo. Y encontré en el humor un mecanismo genial, porque me daba cuenta que eso despertaba una reacción en el otro, que era muy espontánea, que es la risa, y que eso me acercaba al otro. Y para un chico tímido como era y como soy, eso era muy importante. ¿Qué rol crees que tuvo la timidez en ese desarrollo tan fuerte que hiciste a través del sentido del humor y esa búsqueda de hacer reír a la gente? Muy importante ser tímido para esta profesión. Si vos buscas en general en humoristas gráficos, te vas a dar cuenta que hay un rasgo de timidez común, y por eso esa introspección se vuelca en el papel. Hay que pasar muchas horas ahí pensando, dibujando. Si sos extremadamente extrovertido, probablemente te dediques dedicando a otra cosa, ¿no? ¿Qué hacían tus padres? Mis papás son ingeniero mecánico e ingeniera química. Y cuando yo era chico, bueno, trabajaban mucho. Mi papá trabajaba en Segua, mi mamá trabajaba en el INTI. Trabajaban y yo me pasaba mucho tiempo con mi abuelo. ¿Fue tu abuelo que despertó la pasión por el dibujo en vos? Yo creo que sí, le incentivó. Tenía muchos pinceles y moldes y materiales, y me había hecho un pizarrón enorme donde yo dibujaba con tiza, y me enseñaba antes de ir a la primaria ya a dibujar las letras, y me enseñó cosas de perspectiva que me ayudaron muchísimo. ¿También era un gran cuentista ese abuelo Tata? Tenía esta cualidad de contar historias, como todos los abuelos, ¿viste? Cuando un chico le pide contarme un cuento, y yo lo veía que él se sentaba ahí a la tarde y me empezaba a contar, pero no me contaba un cuento conocido que, no sé, Caperucita Roja, que todos conocemos, o de los hermanos Anderson o Andersen o del que sea. Y me encantaba porque me hizo pensar, pucha, los seres humanos tenemos capacidad de inventar algo de la nada, y si eso es creíble, que el otro lo tome como una historia real, ¿no? Y es la base en definitiva de la literatura, del cine y hasta de la historieta, ¿no? Tener capacidad para inventar algo y que ese algo sea creíble. Lo tuyo no solo es cuestión de talento, también hay mucho estudio y trabajo detrás. ¿Qué impacto tuvo haber ido al taller de Garaycochea, por ejemplo, o haber estudiado diseño? Muy importante, porque imagínate, con Carlos Garaycochea yo llegué teniendo 12, 13 años, y bueno, el impacto que te genera llegar a esa edad, conocer no solo a Garaycochea, sino invitaba a humoristas de ese momento. Y a pesar de que yo ya llegué a la escuela con una carpetota enorme de chistes y dibujos, ilustraciones, no es que llegué de cero, él me dijo, vamos a ponerlo no con los chicos, sino con los adultos, porque ya es como que conoces la base de la historieta. Así que tuvo un impacto fundamental, te diría, en la técnica, en el desarrollo de la técnica, de cómo la concepción del chiste. Y fue un año también complejo para mí, porque estaba haciendo además el ingreso al Nacional de Buenos Aires, y bueno, después vinieron como 6 años de mucho estudio en el Nacional de Buenos Aires, donde yo estudiaba y dibujaba. Eso era lo que hacía todo el día, un poco para la escuela, y después cuando terminé la escuela de dibujo, hacer mis propios carpetas y bocetos para ir y presentar a las editoriales. Como el Buenos Aires está en un lugar muy céntrico, ahí a una cuadra de Plaza de Mayo,
y todas las editoriales para chicos estaban por ahí cerca. Entonces yo me salía del colegio y me iba con mis carpetas a mostrar mis dibujos a todas las editoriales. El diseño gráfico me ayudó mucho a comprender y a estilizar el dibujo y a incorporar técnicas, sobre todo desde la parte técnica, ¿no? Porque la gráfica cambió muchísimo los últimos 20 años. Como diseñador gráfico éramos usuarios de Mac, por ejemplo, y de las computadoras gráficas, y en esa época los humoristas gráficos prácticamente no utilizaban computadora. Me acuerdo que estaba como mal visto, ¿no? Estaba dibujo a pluma, pincel, pintar la acuarela. Y yo empecé, traído del diseño gráfico, a incorporar los colores de computadora y los colores planos, y a escanear y a enviar. Y hoy en día creo que el 90% de los humoristas gráficos utilizan en algún proceso la computadora, ¿no? Algunos de tus primeros trabajos fueron en la revista muy interesante de García Ferré. ¿Qué impacto, qué crees que era lo que más le gustaba a la gente de tus dibujos? Claro, en Muy Interesante, que era la revista que García Ferré había traído de España, había como comprado el formato. García Ferré tenía anteojito también en ese momento y hacía, bueno, animaciones muchísimas, llegó a hacer animaciones geniales, ¿no? Hasta Manuelita, creo que llegó a ser nominada para el Oscar. Y bueno, y ahí fue en la Muy Interesante y después en muchas editoriales para chicos. Claro, todos me asocian con el humor político, con la política, pero yo empecé haciendo cosas para chicos. Yo estuve muchos años y me encantaba hacer cosas para chicos y que se acercaran a la lectura y el acercamiento de la historieta a la lectura. Y las vueltas de la vida hicieron que ahora, después, además de la política o después de la política, venga toda esta etapa de Gaturro, que es como el acercamiento de nuevo otra vez a los chicos y a la literatura infantil y juvenil. Mencionaste un personaje clave en tu vida, Gaturro. Y además después tuviste 2 hijas más. ¿Qué rol tiene ese personaje en tu vida? ¿Lo sentís como un hijo? Tal cual. No lo digo yo, sino que lo dice mi hija mayor. Ella dice, yo soy Mía, tengo una hermanita que se llama Emma y un hermano que se llama Gaturro. Lo dice ella, ¿eh? No sabemos de dónde lo sacó. Gaturro nace en el año 94 aproximadamente. ¿Qué impacto tuvo ese personaje o esa figura en alguien que conquistó el corazón de los argentinos? En realidad nace antes. Lo que pasa es que no tenía nombre antes. Era como un gato que estaba dando vueltas por ahí. Yo en el 90, en el Cronista Comercial, antes de La Nación, tuve 3 años ahí y publicaba una historieta que se llamaba El Crucero de Noé, que era, en lugar del arca, era como un crucero enorme donde había cada animal representaba una clase política o social o de lo que sea, ¿no? Entonces estaba el Estado elefante, estaba el periodista camaleón, o sea, cada animal representaba un estrato de la sociedad. Y había un gatito por ahí que le decían, este es un pobre gato, ¿no? Era como el de la clase media alicaída que estaba ahí y ya tenía la forma de Gaturro. Y empezó a aparecer primero en los chistes políticos y luego en el año 96 ya lo transformó en tira, en la historieta que hoy conocemos, y le puse un nombre, Gaturro, y lo incorporé a una familia y lo hice olvidarse de la política. Y volví un poco a mis orígenes, que es lo que siempre me gustó, que es la tira blanca, la tira universal, que habla de nosotros, que se puede leer acá en Argentina, en toda Latinoamérica, en España, y es lo que sucede hoy un poco con Gaturro. Estados Unidos tiene una figura característica en el humor que es Garfield. ¿Podemos hacer un paralelo entre lo que es Gaturro y Garfield? Mira, en la historieta hay quienes dicen que el 90% de las tiras son o chicos o mascotas domésticas, es decir, perros o gatos. Historietas con chicos hay 1 millón. La mejor de todas, Mafalda, la mejor de todos los tiempos, por lo menos a nivel latinoamericano o iberoamericano, de habla hispana. De perros hay muchísimas, empezando por Peanuts, que es Snoopy y demás. Y de gatos también hay un montón. Es verdad que Garfield es quizá a nivel mundial el gato como más conocido, pero me pasa que yo nunca fui un gran lector de Garfield porque tiene como una mentalidad muy norteamericana en su desarrollo, ¿no? Si vos lees esto
esta estética de dormir mucho, de comer, de tomar café, ¿no? Que es muy americano. Yo siempre quise hacer una historieta basada en la familia, ¿no? Más latinoamericana, más lo que somos nosotros, ¿no? No ya en un soltero que vive solo en una casa. Y siempre de muy chico tuve esta idea de una base familiar, ¿no? Con una familia y que uno de los integrantes sea la mascota de la casa. Y entonces sí puede ser que haya una similitud física, quizá como gatos, como historieta, pero creo que tiene una gran diferencia digamos, en la concepción de idiosincrasia de sociedades y de países, ¿no? En la segunda parte del reportaje, con este humorista tan destacado de la Argentina, Christian Suonik, conocido como Nick, nos llevó a recorrer su estudio. Nos habló de las principales áreas de su emprendimiento, el merchandising, el desarrollo de la editorial y Mundo Gaturro. Nos contó cómo hace para convivir el emprendedor con el creativo. ¿Crees que fue Gaturro el disparador para que vos te transformaras de humorista en empresario? Sí, me queda un poco grande, ¿no? Lo de empresario, pero digamos que sí es verdad que Gaturro se convirtió como en un personaje muy popular, muy masivo y que tiene muchos productos, digámoslo así, ¿no? Y sí, con Laura, que es mi mujer, construimos, que Laura es una especie de genia para todo esto, sí construimos en conjunto un gran proyecto, ¿no? Como para que nuestra hija diga, es nuestro hermanito. Y bueno, después vino todo lo que sucedió con Gaturro, que fuimos construyendo, que son muchas cosas, sobre todo los libros. Hay mucho merchandising de Gaturro hoy, pero te resumiría, hay dos pilares hoy, que es el mundo editorial y el mundo virtual, que es Mundo Gaturro. El camino para que los chicos se comuniquen en internet y que no estén dispersos por acá y por allá en un mundo virtual donde hay inseguridad tanto como en el mundo real, ¿no? Entonces es bueno que estén en un lugar conocido, habilitado por sus padres, que cuando el chico hace algo también el papá tiene que aprobarlo desde su mail y le recibe el mensaje, y que esté monitoreado. Mundo Gaturro está monitoreado por especialistas y por moderadores, y hay filtros especiales, y bueno, es muy importante para la seguridad de los chicos. ¿Qué pasa con la división de merchandising? Que se me ocurre es una división importante en tu empresa. Y cuando surge la película, ¿qué impacto tuvo? Bueno, todo eso es un poco el fruto de muchos años de estar en los libros, primero, y luego del mundo virtual ahora, del Mundo Gaturro, ¿no? Y es un lugar necesario porque para que exista un mundo virtual así, y un mundo que sea seguro y que haya todo un equipo de trabajo en el que ya debe componerse por casi 50 personas, bueno, todo eso tiene que sostenerse de alguna forma, y a mí me parece muy importante que participen, así como las empresas participan de la comunidad y tienen una identidad responsable y demás, participen también de ese mundo virtual, que los chicos vayan conociendo. Algunas hasta desarrollamos juegos específicos con ese producto, pero siempre le damos un sentido al juego, es decir, que no sea solamente lúdico, que tenga un contenido educativo o que los chicos vayan aprendiendo cómo manejar seguros, bueno, que vayan entendiendo cómo es vivir en comunidad. Hasta hay una escuela ahora donde los chicos pueden aprender las principales ciudades del mundo y estudiar un poco de geografía, y ahora se vienen cosas con matemática y también hay juegos divertidos, chicos, no se vayan a otro lado. ¿Cómo logras que en una misma persona conviva el artista, el dibujante y el que maneja la administración de su propia empresa, por ejemplo? No, yo decididamente soy un humorista gráfico y estoy siempre más cercano a la gráfica, por más que me encante la tecnología y participo activamente y demás. Estoy más cerca de hacer el chiste y de la creatividad que de la facturación, que si me preguntas hoy, tampoco sé qué está pasando bien, tengo una idea general, pero claramente estoy más cercano de la parte creativa. Y después es como todo, es organizarte con tu grupo familiar y tercerizar muchas cosas, y tenemos muchas alianzas con editoriales y con otros grupos, y La Nación, que nos ayuda mucho,
y hasta Clarín participa también de este mundo virtual, algo muy bueno, ¿no? En una Argentina donde a veces estamos todos peleados, que La Nación y Clarín compartan un mismo espacio en un mundo virtual y que eso sea bueno y positivo para los chicos, porque es un mundo virtual, recordemos, gratuito. Pueden inscribirse gratuitamente y sí, después, si quieren una experiencia mayor, pueden sacar un pasaporte, pero en principio hacemos un gran esfuerzo para que sea gratuito. ¿Cómo es un día en tu vida y cómo planeas el contenido de la foto que habla? Sí, eso es un tema quizá de política, quizá lo defino más yo porque estoy muy conectado a las redes sociales. Ahí estoy en Twitter todos los días, en Facebook, leyendo por supuesto todos los diarios online y escuchando las radios. Cuando vos entras a lanacion.com y ves la lista de noticias que la gente leyó más y entras a Twitter y ves cuál es el trending topic, que es de las palabras claves de lo que más se habla, y cuando vos mismo te subís a un taxi o caminás y vas a la panadería, a la verdulería o al supermercado y te pones a hablar con la gente y te das cuenta de cuál es el tema que se está hablando, que no siempre es el más importante o el más trascendente. A veces hay temas muy, digamos, del mundo del espectáculo, de la televisión, temas más chiquititos que a la gente le impactó muchísimo, y ahí es donde trato de poner la antena y de sacar el tema. El humor puede ser satírico, puede ser sarcástico. ¿Dónde decís que vos te plantás desde el humor y cuál es tu visión? Claramente en lo político es la ironía y la sátira. Claramente, ¿no? Trabajas con esos recursos. En Gaturro a mí me gusta mucho el humor de identificación directa. El British English, donde jugamos con el inglés, que ya muchos me dicen, pero tenés que hacer algo que entiendan todos. Bueno, pero ya el inglés es idioma incorporado hasta en todas las escuelas primarias, digamos, y es una herramienta para el futuro también. Me parece que es importante que los chicos, por lo menos, yo manejo... Hay una banda de 100, 200 palabras que me parece importante que todos conozcan, y sobre todo los chicos. Y claramente el humor, el sistema de identificación directa en Gaturro me encanta. Me gusta que el chico o el lector, el adulto joven que esté leyendo Gaturro se sienta identificado, sienta que esa es su familia, que esa mascota podría ser la suya, que podría haber un Gaturro en su casa correteando por ahí. Y me encanta cuando los chicos me lo dicen a través de las redes o del medio que sea. ¿Qué temas crees que en la vida diaria de los chicos generan ruido y tal vez te dan motivo para que los plasmes en una caricatura? Los adolescentes, la del celular es tremendo el ruido que genera, ¿no? Hasta en su forma de escribir, y hasta genera palabras nuevas. Y el tema de las redes también es un tema que hay que empezar a regular, sobre todo en los chicos de edad primaria, porque hay demasiada desregulación ahí, ¿no? Y por eso tratamos de colaborar desde Mundo Gaturro, ¿no? Que estén en un lugar seguro. Pero sí, creo que ese es un tema fundamental. Y después hay un tema del lenguaje que hay que cuidar, ¿no? Los chicos lentamente se van alejando un poco hasta de la ortografía, ¿no? Y es importante que sigan todavía relacionados con la palabra, ¿no? Con la palabra escrita, con la frase, con la lectura. Me parece importante recalcar eso. Y por eso desde Mundo Gaturro, que es un mundo virtual, algunos dirán qué paradoja, también lo llevamos a los libros, y desde los libros también a la virtualidad, porque es una realidad que en los próximos 10 años, 15 años, 20 años, los que hoy son nuestros hijos y nuestros chicos van a ser profesionales que van a vivir en red. Esto es una realidad que no se puede modificar, y entonces también hay que prepararlos para eso. ¿A quién admiras como humorista? En el humor gráfico admiro, bueno, a muchos dibujantes, pero vamos a nombrar a Quino como el más representativo de todos. Me parece un genio total. Seguramente de los norteamericanos, Schultz, que es el creador de Snoopy y el cual hasta Quino reconoce haber sido fanático de Snoopy para crear a Mafalda, es otro genio del humor gráfico. Acá en Argentina tenemos la suerte de tener tanta gente talentosa y tan buena que habría que hacer una lista enorme, pero te nombro los más representativos. ¿Y en la vida en general? A ver, admiro a mis papás, por ejemplo, ¿no? Admiro a Laura,
y al papá de Laura, digamos. A veces no hay que buscar muy arriba, digamos, bueno, sí, digamos, están muy arriba, pero digo, no hay que buscar afuera. ¿Cuál es tu mirada del humorismo en la Argentina? No, en América Latina, Argentina es líder, claramente. En humor gráfico no hay otro país latinoamericano, quizá un poquito Brasil y Cuba, pero Argentina claramente en humor gráfico siempre fue líder. Desde principios de siglo con Caras y Caretas, en mediados de siglo con Divito y Ricotipo, después la revista Humor y ahora Paturuzú, y ahora quizá la gráfica ha ido perdiendo protagonismo porque es la era digital, pero cada vez tenemos más espacios donde los jóvenes se pueden expresar, ya dijimos Twitter, Facebook, y el humor gráfico lo veo muy bien. Quizá no tanto el humor en televisión ha ido perdiendo protagonismo, y bueno, y en la radio ahí sobrevive un poco, y en la literatura también lo veo bien. Digamos, o sea, veo un buen futuro, un buen campo fértil para el humor. Si estás en mitad de tu trabajo y te encontrás cara a cara con el personaje físico de Gaturro, ¿qué crees que te diría? Y me diría, che, pará un poco, pará un poquito, déjame descansar. ¿Qué le contestarías vos? No, le diría que lo amo, digamos, y que somos como almas gemelas, y le contaría que es el hermanito de Mía, y que es el hijo también de Laura, y que forma parte de una familia, y que esa familia de mentirita, entre comillas, que es la historieta, tiene un correlato real también, y que hay miles y miles de hogares en toda Argentina y en otros lugares que se sienten identificados con él y que lo esperan todos los días a la mañana para leerlo en el diario, en La Nación, en Internet, en el mundo virtual, en los libros. Y bueno, le contaría un poco, no que es importante, que es importante estar o figurar, sino que le contaría lo importante de que está haciendo feliz y contento a mucha gente. ¿Cuál crees que sería la respuesta final de Gaturro? Y me diría, déjame decidir un poco más a mí, a lo mejor, ¿no? Aunque él, te diría, ya decide por sí solo muchas cosas, porque como te contaba antes, los personajes tienen vida propia y te van marcando. Ya no podés hacer cualquier cosa con ellos. Alcanzaste lo que para la mayoría de los humoristas es un sueño casi inalcanzable, darle vida, darle alma a un personaje. ¿Cuál es tu próxima meta? Yo lo que hago es ponerme metas muy chiquititas, muy alcanzables. Primero fue, cuando era chico, era dibujar. Después hacer reír a alguien. Después que eso le guste a alguien y que alguien lo publique. Y que después que me publicaba una vez por semana, me publique 2 veces por semana y después 3. Y entonces cuando vos vas haciendo cosas muy chiquititas, cuando después mirás para atrás, decís, wow, qué largo el trayecto. Todo vino como consecuencia de esas metas chiquitas. Y por eso, hacia adelante, la única meta, así, digamos, es medio cursi lo que te voy a decir, pero la única meta que tengo es ser feliz con lo que hago y de a poquito darle felicidad a aquellos que les llega lo que hago. Christian Suonik, Nick, muchísimas gracias por este reportaje. Gracias, Cecilia, te agradezco muchísimo y estuvo buenísimo.